Abandonada, 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 abandonada. Nadie vive ahí. Abandonada, abandonada, abandonada. Si das un paseo por el centro histórico de Mérida o por muchas colonias, te darás cuenta de que en efecto hay muchas casas deshabitadas, algunas simplemente cerradas, otras entre la vegetación que ha crecido con el tiempo. Pero, ¿cuál es la razón por la que esto sucede? ¿Y por qué algunas colonias y fraccionamientos parecen verdaderas ciudades fantasmas? Vamos con el panorama. En Yucatán inició un boom inmobiliario, es decir, hace unas décadas que se empezaron a construir desarrollos y fraccionamientos por todas partes con el fin de que esas casas un día fueran habitadas por personas. Pero si esto es cierto, ¿por qué hay más de 61,000 casas deshabitadas en Mérida? Esto es casi 14% de todas las casas de la ciudad. 14 de cada 100 casas están deshabitadas. Ahora estamos en el barrio de la Ermita de Santa Isabel y bueno, allá hay otra casa abandonada también. Sí, quizás te preguntas cuánto costará una casa así. Usualmente las venden entre unos 2 y 4 millones de pesos más o menos. Es un poco sorprendente, pero bueno, todas estas casas tienen un precio bastante elevado y la verdad es impresionante porque son casas bellísimas, ¿ok? Les platico un poco sobre la edad de la ciudad de Mérida. Mérida es una ciudad bastante antigua y muchas de estas casas podrían tener quizás unos 100 años como mínimo de antigüedad. Quizás estamos hablando de casas de 150 años o 200 y algunas están cayendo a pedazos, como lo pueden ver en los videos. Vamos primero con el centro histórico, que es una zona muy antigua. De hecho, la catedral de San Ildefonso en el centro histórico fue la primera en construirse en todo el continente en 1598. Desde el siglo XVI hasta en la actualidad, la ciudad se fue expandiendo hacia afuera y en el corazón de la ciudad quedaron edificios y casas coloniales que hoy tienen casi 200 años en algunos casos. Hoy muchos de estos edificios están abandonados, algunos tienen los techos derrumbados y algunos se han derrumbado totalmente. Y bueno amigos, como les decía Luis, puede ser un problema grave porque muchas de esas fachadas están tan viejas que se han caído, o sea, se han derrumbado mientras personas pasaban caminando. Y la verdad es que sí ha habido personas que se han lastimado gravemente. De hecho, a veces tú vas caminando en el centro y hay como unas cosas para evitar que la gente pase por ahí y tiene letreros que dice peligro de derrumbe. Y es real, o sea, es real, es un problema porque esas casas son un peligro latente para la gente que camina como nosotros. Hace unos años nos venimos acá a Mérida para tomar unos cursos y nos hospedamos en la casa de una amiga, en la casa familiar, que pues había estado en la familia durante generaciones, durante años, ¿ok? Y era una casa estaba muy antigua, también estaba linda por la parte de enfrente, pero digamos que podrías ver algunas cosas casi del siglo pasado, la instalación eléctrica, la forma en la cual sacaban agua porque tenían como un pocito manual. Era una cosa como un viaje en el tiempo y esas casas no es infrecuente encontrarlas y conocemos a muchas personas que hereden esas casas de generación en generación. Ahora, en una ciudad que supuestamente recibe muchos migrantes de todas partes del país y del mundo, ¿por qué existen tantos lugares ociosos? Esta es la explicación. Muchas familias y propietarios que habían heredado estas casas de sus familias terminaron vendiendo estos inmuebles a inversionistas adinerados, pues obviamente su mantenimiento es caro y requieren inversión. En otros casos los dueños de las casas fallecieron, estas casas terminaron en manos del gobierno para ser rematadas o simplemente tenían una hipoteca y la deuda jamás se pagó. En cualquier caso, los nuevos dueños compraron esas casonas con el objetivo de luego venderlas mucho más caras, es decir, cuando tuvieran la plusvalía, por lo que estas casas en este momento están esperando un posible comprador. Pero esa no es siempre la historia. Muchos inversionistas compran estas casas para luego remodelarlas, volverlas auténticos palacios y luego venderlas muchas veces a extranjeros o yucatecos de las clases más altas. De hecho, es el caso de muchas de estas casas. Otros usarán estas casas para rentarlas a turistas en Airbnb, por ejemplo, por periodos cortos de tiempo. Otros usan ya estas casas como bodegas o fábricas y a pesar de que parecen abandonadas, pues no lo están realmente. Así que sí, eso es cierto, hay muchísimas casas abandonadas, algunas están en pésimas condiciones, otras están en mejores condiciones, pero todas tienen algo en común. Los dueños buscan darles un uso muy diferente al de la típica vivienda familiar con el papá, la mamá y los hijos. Quieren rentarlas, quieren venderlas. Esto se llama cambio de uso de suelo y eso es algo que ya está pasando sobre todo en la parte del centro histórico de Mérida. Ahora, este fenómeno de las casas fantasmas y de los barrios fantasmas no se debe a algo que se llama especulación inmobiliaria, es decir, que se está creando una burbuja inmobiliaria en Yucatán.
Las respuestas se las tenemos después en este video. Y bueno, si pensabas que este fenómeno de las casas abandonadas era exclusivo del centro histórico, déjame decirte que no. Vamos a otro lugar donde seguramente habrá muchísimas casas abandonadas desde hace mucho tiempo. Estos fraccionamientos como Ciudad Cauquel, Fraccionamiento Las Américas o Los Héroes están en la periferia de la ciudad y empezaron a surgir cerca de los años 2000 o 2005 por ahí, porque se quería que la densidad de la población cerca del centro de la ciudad no fuera demasiado alta y además había una demanda de gente que necesitaba una casa. Por ejemplo, Ciudad Cauquel inicia en 2004 y ofrece las llamadas viviendas de interés social. Mucha gente obtiene su casa a un precio más o menos accesible y se empieza a poblar por miles y miles de personas. Esta casa parecía como una especie de oficina y por ahí un letrero de asesorías. Y bueno, así como esas casas hay un montón que pues abundan en esta zona de Cauquel, que es como que la zona más, digamos que general, pero en otras zonas quizás un poquito más cuidadas también hay un montón de casas que están completamente abandonadas. Miren acá de esta casita igual se ve completamente abandonada, lo que les decía. Así como estas con las fachadas sin limpiar, seguramente hace muchos años que no la limpian, o quizás no hace muchos años, mínimo unos 6 meses, pues ya hay verdaderamente árboles creciendo en muchas fachadas. Vean esta casa, ya ni siquiera se ve la casa, en este caso, esta casa está completamente abandonada, aunque no pareciera, por allá hay una casa, pero está completamente imposible entrar siquiera porque pues hay verdaderos árboles creciendo entre estas casas abandonadas, y aquí hay una y seguramente más para allá encontraremos más casas. Bueno, ya a veces me pregunto cuáles serán todas las razones, ok, ya les platiqué un poquito en el video, pero bueno, si yo tuviera una casa que supiera que puede generar algo de dinero o por la cual ya pagué, pues le buscaría dar algún uso, ok, y tratar de hacerlo todo por la vía legal para que después no se vaya, por ejemplo, a quedar el inquilino sin pagar. Pero bueno, algo que ya compraste, porque simplemente no usarlo, eso no me cabe en la mente. Pero bueno, ese es el caso de muchas de estas casas, como esta que está aquí, esta que está apareciendo aquí. O sea, ven el tamaño de la maleza, está, o sea, yo creo que serán años que no vienen por acá. Pero hoy en día, con la expansión tan rápida de la ciudad, porque el 92% de todas las casas abandonadas están en la periferia, al norte, sur, este y oeste de la ciudad. ¿Por qué? Hay varias respuestas para estas casas y vecindarios que están muy poco ocupados. Número 1, la migración ha sido alta, pero no tan alta como se esperaba que fuera. Según los datos del INEGI, en los últimos 5 años han llegado a Yucatán más de 100,000 personas a vivir, pero también se fueron unas 33,000. Así que ha habido migración hacia Yucatán, sí, pero se esperaba que fuera mucho más alta. Razón número 2, la gente compra una segunda o incluso una tercera casa, pero no vive en esa casa. Como sabrás, nuestro dinero pierde valor en el banco y es por eso que mucha gente escoge comprar para ahorrar ese dinero y que no se devalúe. Y esa gente luego vende esa casa que compró para que ese dinero regrese en cash, en efectivo. Es por eso que mucha gente compra una segunda casa y luego ni siquiera la da a rentar. Quizás lo hace por miedo a que no le paguen la renta o porque los inquilinos se van a quedar en esa casa, pero lo hacen sobre todo a modo de ahorro. Número 3, los precios de vivienda han subido y eso es bueno para las personas que tienen una casa, pero no es tan bueno para aquellos que están buscando comprar una casa, es decir, que todavía no tienen una casa. Por eso, por ejemplo, a un yucateco que había ahorrado mucho tiempo para comprar una vivienda, ya no le alcanza porque ahora el precio subió. Es decir, habiendo tantas casas abandonadas, son muy caras para la mayoría de la población, por lo que estas casas, sobre todo las del norte de Mérida, se reservan para personas con mayor poder adquisitivo, y sí, esto puede ser un problema para las personas con menos recursos. Ahora la pregunta, ¿existe o no una burbuja inmobiliaria? La verdad es que algunos expertos dicen que sí, existe una burbuja inmobiliaria porque los precios suben, hay pocas viviendas disponibles y las que hay son muy caras. Por lo tanto, puede ser que algún día esta burbuja se reviente y el precio baje de golpe. Pero otros expertos dicen que es algo perfectamente normal. Muchas ciudades han pasado por esto, como Ciudad de México, como Querétaro, como Puebla, y Yucatán simplemente está en medio de su boom inmobiliario. Por eso, si bien muchos precios de viviendas son altos, se espera que simplemente se estabilicen en los siguientes 5 a 10 años y no pase nada. Yucatán hoy está recibiendo mucha atención. Por ejemplo, ya tenemos por aquí el centro de distribución de Amazon, un centro enorme. Viene el conocido Tren Maya
ya se abrió un nuevo parque temático de Xcaret, ya se va a construir el nuevo estadio y quizás otro aeropuerto, así que la ciudad y el estado seguirán desarrollándose. Esperemos de todo corazón que este desarrollo urbano sea lo más equitativo posible para que las personas que tienen bajos recursos o escasos recursos puedan al fin tener una casa que no sea tan cara, y que también aquellos que han invertido en tierras o que han invertido en sus casas aquí en Mérida, Yucatán, pues puedan conservar o incrementar el valor de sus casas. Este es un tema polémico y la verdad es que lo sabemos. Así que déjanos aquí tu opinión. ¿Qué opinas acerca de estas casas fantasmas y estos fraccionamientos fantasmas? Y no te olvides suscribirte, y si tienes dudas sobre cualquier cosa, escríbenos. Nos vemos, yo soy Luis. Yo soy Mía, hasta luego. Hasta luego.